Muy bien, chicos, muy buenos días. Vamos a iniciar entonces nuestra clase de matemáticas del día de hoy. Por favor, Celeste y Antonella y Sibel, enciendan sus cámaras. Vamos a comenzar a trabajar. El día de hoy estaremos trabajando el tema de sistemas de ecuaciones lineales. Y lo primero que tenemos entonces es un diálogo que nos aparece allí, dice, analiza la información. El diálogo dice lo siguiente. Esta costumbre de realizar la alfombra de flores la hemos aprendido de nuestros abuelos, ya que es una tradición de nuestro pueblo de hace muchos años. Por otra parte, otro diálogo dice, para elaborar la alfombra se necesitan cuatro bolsas de flores rosadas, 3 bolsas de flores verdes y 5 bolsas de flores lilas. Bien, eso nos introduce entonces a lo que es el sistema de ecuaciones. Y me dice, el sistema de ecuaciones es un conjunto de ecuaciones con dos o más incógnitas. Bueno, recordemos primero que, número uno, una ecuación es una igualdad, donde ese signo de igual divide a la expresión en dos partes. Del lado derecho tenemos el segundo miembro y del lado izquierdo el primer miembro. Entonces, una ecuación es una igualdad que está compuesta por dos miembros, primer miembro, segundo miembro. Además debe de existir una incógnita, es decir, un valor desconocido. Pero en el caso del sistema de ecuaciones, ya no manejo una sola incógnita. Se pueden manejar dos incógnitas o más incógnitas todavía. De tal modo que se verifican simultáneamente para ciertos valores asignados a sus incógnitas. Es decir, que puedo tener dos ecuaciones que comparten las mismas incógnitas y que por ende deben de tener una misma solución. Por esa razón es que hablamos de un sistema de ecuaciones. Y me da un ejemplo, me dice 5x más 2y igual a 500, y menos x igual a 40. Y me está diciendo que esta ecuación se verifica simultáneamente para x que vale 60 y para y que vale 100. Veamos si eso es cierto, ¿no? Vamos a sustituir los valores y comprobar si realmente esos valores de x60 y y100 satisface a las dos ecuaciones. Es decir, hace verdad a las dos ecuaciones. Entonces tomo mi primera ecuación y me dice 5 veces x, es decir, 5 que multiplica 60 porque me dice que equivale a 60. Más 2 veces y, pero 2 veces y es 100, 2 veces y. Y me dice que esto tiene que ser igual a 500. Si resolvemos el primer miembro, recuerden que el primer miembro es la expresión que está del lado izquierdo del igual. Ese es el primer miembro. Si yo resuelvo el primer miembro, tengo 5 por 60 son 300, más 2 por 100 que son 200. 300 más 200 me da 500. Quiere decir que para x60 y para y100 se satisface la primera ecuación. Veamos si sucede lo mismo con la segunda. Me dice que y vale 100 menos x que vale 40, perdón, menos x que vale 60, y me dice que esto es igual a 40. Si resuelvo el primer miembro, me doy cuenta que 100 menos 60 es igual a 40. Entonces, fíjense que en el sistema de ecuaciones, cuando usted encuentra el valor de las incógnitas, ese valor satisface al sistema completo, es decir, hace verdadera las dos ecuaciones.
Por eso es que hablamos de un sistema de ecuaciones. Ahora viene lo que es la solución de un sistema. Y me dice, la solución de un sistema de ecuaciones, si existe, depende de la cantidad de incógnitas. Es decir, si el sistema tiene dos incógnitas, como el ejemplo que acabamos de ver que tenía dos incógnitas, una solución del sistema de existir será de la forma x sub 0 y y sub 0, llamado par ordenado. Si el sistema tiene tres incógnitas, una solución será de la forma x sub 0, y sub 0, z sub 0, llamada terna ordenada. Así, en general, si el sistema tiene n incógnitas, una solución será de la forma x sub 0, y sub 0, hasta n sub 0, ¿no? N elementos que tenga el sistema. Luego tenemos lo que es el conjunto solución. Es el conjunto formado por todas las soluciones del sistema. Hay sistemas de ecuaciones, como el que acabamos de ver, que tiene una única solución para X y una única solución para Y. Pero pueden existir sistemas que tengan más de una solución. Por lo tanto, tendremos que hablar de lo que son conjuntos solución. Clasificación de los sistemas de ecuaciones según su número de soluciones. Fíjense, dado el siguiente sistema de ecuaciones, A sub 1 por X más B sub 1 por Y es igual a C sub 1. A sub 2 por X más B sub 2 por Y es igual a C sub 2. Los sistemas se clasifican en compatibles o incompatibles dependiendo si existe o no la solución. Sistema compatible es aquel sistema que tiene al menos una solución. Es decir, que cuando yo resuelvo mi sistema de ecuaciones y tiene al menos una solución, eso era un sistema compatible. Ahora tenemos lo que es el sistema compatible determinado. Es aquel sistema que tiene una cantidad finita de soluciones. Por lo tanto, si yo divido los coeficientes de las ecuaciones, esa división tiene que ser distinta. Y aquí tenemos un ejemplo. 3x menos y igual a 20, x más 5y igual a 12. Tengo un sistema de ecuaciones. Quiero saber si el sistema es compatible determinado. Tomo los coeficientes de las x y lo divido. Coeficiente de la x de la primera ecuación, 3. Y de la segunda ecuación, el 1. Y tiene que ser distinto a la división de los coeficientes de la segunda variable, que son para y negativo 1 y para y 5. Y observamos que estas divisiones son diferentes. Por lo tanto, se dice que el sistema es compatible determinado. Ahora, ¿qué pasa con el sistema compatible indeterminado? Dice, es aquel sistema que tiene infinitas soluciones. ¿Y cómo lo verifico? La división de los coeficientes en el sistema son todas iguales. En ese caso diremos que el sistema es compatible indeterminado. Y aquí tenemos un ejemplo. Veamos. Tendríamos que dividir 3 coeficiente de la x de la primera ecuación dividido entre 1,5, que es el coeficiente de la x de la segunda ecuación. Y esto tiene que ser igual a dividir los coeficientes de la variable y de la primera ecuación, que es 1, dividido entre el coeficiente de la segunda ecuación, que es 0,5.
Y esto tiene que ser igual a la división de los términos independientes, que son 4 entre 2. Entonces, si dividimos 3 entre 1,5, este resultado es 2. Y si dividimos el 1 entre 0,5, el resultado también es 2. Y si divido 4 entre 2, el resultado también es 2. Cuando sucede eso, que la división de los coeficientes, tanto de las variables como del término independiente, son iguales, entonces se dice que el sistema es compatible indeterminado, porque tiene infinitas soluciones. Entonces, fíjense que en el sistema de ecuaciones, en su clasificación, cuando hablamos de sistema compatible, tenemos el sistema compatible determinado y el indeterminado. Determinado porque al menos tiene una solución. Indeterminado porque tiene infinitas soluciones. ¿Ok? En el compatible hay soluciones, solo que tenemos dos casos. En uno puedo tener una solución y en el otro caso puedo tener infinitas soluciones. Luego tenemos el sistema incompatible y me dice, es aquel sistema que no tiene soluciones, es decir, su conjunto solución es vacío. ¿Para qué necesitamos esta información? A usted le pueden dar un sistema de ecuaciones y le dicen, resuelve el siguiente sistema de ecuaciones. Mi recomendación es que antes de resolver el sistema de ecuaciones, clasifíquelo. Diga si es un sistema compatible o si es un sistema incompatible. Si es un sistema compatible, resuélvalo, va a tener solución. Pero si es incompatible, no tiene solución. Entonces, ¿qué sucede? Que si usted se pone a resolver un sistema incompatible, está perdiendo su tiempo, no va a conseguir la solución. Por eso es que primero es recomendable verificar qué tipo de sistema de ecuaciones es el que usted va a resolver. ¿Cómo se verifica? La división de los coeficientes de la variable son iguales, pero distinto a la división de los términos independientes, como el ejemplo que tenemos a continuación. Coeficientes de la variable x, 7 y 7, los divido. Y tienen que ser igual a la división de los coeficientes de la variable y, que es 4 y 4. Pero tiene que ser distinto a la división de los términos independientes, que son 13 y 9. Si resolvemos 7 entre 7, 1, que es igual a 4 entre 4, que es 1, pero definitivamente es distinto a 9 entre 13 porque no me sale 1. Entonces, ahí nos damos cuenta que el sistema es incompatible. No voy a tener solución de ese sistema. Ahora bien, cuando ya yo sé que el sistema es compatible, entonces existen diferentes métodos para resolver el sistema de ecuaciones. Y dentro de esos métodos van a conseguir el método gráfico, el método de reducción, el método de sustitución y el método de igualación. Son tres métodos que le permiten a usted encontrar la solución de un sistema de ecuaciones. El primer método que menciona el libro es el método gráfico. Y le voy a pedir por favor a Daniela si es tan amable de leer el método gráfico. Ok.
Los pasos entonces son los siguientes. No sé si todos lo escucharon bien, yo realmente no lo logré escuchar muy bien. Primer paso, se despeja la incógnita y en ambas ecuaciones. Se representa gráficamente ambas rectas en el sistema de coordenadas cartesianas y se construye para cada una de las ecuaciones la tabla de valores correspondiente. Por último, se calcula el punto de intersección de las rectas. Lo graficamos y justo ese punto de intersección es donde se van a cortar las dos rectas. Ok, entonces veamos un ejemplo, me dice. Ejemplo. Germán reparte entre sus dos hijos 15 soles. El mayor recibe 7 más que el menor. ¿Cuánto recibe cada hijo? X, lo que recibe el hijo mayor. Y, lo que recibe el hijo menor. Si sumamos lo que recibe el hijo menor con lo que recibe el hijo mayor, tiene que darme los 15 soles que va a repartir Germán. Ahora, si los resto, me tiene que dar la diferencia de los 7 soles que el mayor recibe más que el menor. Aquí tengo entonces mi sistema de ecuaciones. El método gráfico me dice que despeja la incógnita y. De la primera ecuación se despeja la y, la x pasaría a restar al 15. Me quedaría que y es igual 15 menos 5. En la segunda ecuación, bueno, en este caso me conviene mover la y al segundo miembro. ¿Por qué? Porque está negativa y yo la necesito positiva. La muevo al segundo miembro y el 7 lo traigo al primer miembro. Me quedará entonces que y es igual a x menos 7. Luego se representa gráficamente la recta 1 y la recta 2. Las dos rectas se intersectan en el punto 11,4. Es decir, este punto verifica las dos ecuaciones del sistema. Entonces, la solución para x es 11 y para y es 4. Luego, el hijo mayor recibe 11 soles y el menor 4 soles. Es decir, que cuando usted grafica las dos rectas, el punto de intersección es la solución del sistema. Ese es el método gráfico. Por cierto, comentarles que el método gráfico lo considero el método más sencillo para resolver el sistema de ecuaciones. Vamos con el segundo método, método de sustitución. Preparados con este método, ¿sí? Método de sustitución. Por favor, Gina, lea el método de sustitución. Gracias, Gina. Ok, entonces, el método de sustitución, ¿en qué consiste? En que del sistema de ecuaciones me tomo una ecuación y de esa ecuación despejo una incógnita. Lo que obtengo de despejar esa incógnita lo voy a sustituir en la segunda ecuación. De tal manera que me va a quedar una ecuación de una sola incógnita. La resuelvo, consigo el valor de esa incógnita y luego de conseguir el valor de esa incógnita lo reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones para encontrar el valor de la segunda incógnita. Veamos un ejemplo. Tenemos por acá, determine el conjunto solución del siguiente sistema. Aquí tengo mi sistema. 3x menos y igual a 10. 2x más y igual a 5. Bien, le colocamos nombre a cada ecuación. Ecuación 1, ecuación 2. De la ecuación 1 se va a despejar la letra y. ¿Qué va a pasar? Miren, como la y está negativa, lo voy a mover al segundo miembro. Me quedaría como 3x
igual a 10 menos y. Este es mi primer paso. He movido la y al segundo miembro. Y ahora el 10 que está positivo lo muevo al primer miembro. Me quedaría como 3x menos 10 igual a y. Entonces, ya despejé la y de la primera ecuación. Esto vale y. Este valor que tengo de y lo voy a reemplazar en la segunda ecuación. Es decir, donde aparezca la y, en la segunda ecuación, yo voy a escribir esta expresión de acá. Yo voy a escribir 3x menos 10. Y eso es lo que pueden ustedes observar acá, donde dice, reemplaza en la ecuación número 2. Entonces, donde aparece la y, observen que ahora aparece 3x menos 10. Entonces, la segunda ecuación me queda como 2x más 3x menos 10 igual a 5. Es decir, que me queda una ecuación de una sola incógnita. ¿Cuál es la incógnita? X. Resolvemos y se encuentra el valor de X. Cuando usted encuentra el valor de X, bueno, usted puede reemplazar ese valor o en la primera ecuación o en la segunda ecuación para encontrar el valor de Y. Yo observo que el libro ha tomado la primera ecuación para reemplazar el valor de X y consigue el valor de Y. Pero vamos a demostrar que se puede reemplazar en cualquiera de las dos. Yo voy a tomar la segunda ecuación. Y en la segunda ecuación voy a colocar el valor de X. Como la segunda ecuación me dice 2 por X, entonces digo 2 por 3 más Y igual a 5. 2 por X, 2 por 3 son 6, 6 positivo, lo paso al segundo miembro, me quedará que Y será igual a 5, como el 6 es positivo, cambiaría de signo negativo, Y es igual a 5 menos 6. Por diferencia de signos, me queda entonces que Y es igual a negativo 1. Miren, lo hice porque quiero que se den cuenta que cuando usted consigue el valor de una variable, usted lo puede reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones y automáticamente consigue el valor de la segunda incógnita. ¿Ok? Ese es el método de sustitución. Ahora vamos con el método de igualación. El método de igualación le voy a pedir a Ariana que lea ella el método de igualación. Muy bien, Ariana. Entonces, el método de igualación lo que me dice es que del sistema de ecuaciones, de cada una de las ecuaciones reemplace una variable, pero ojo, la misma variable. Es decir, que si de la primera ecuación despejo la variable x, de la segunda ecuación también tengo que despejar la variable x, de tal manera que pueda igualar las dos ecuaciones. Cuando igualo las dos ecuaciones, me doy cuenta que me queda una ecuación de una sola incógnita. Entonces, consigo el valor de esa incógnita. Y como en el método anterior, después de que consigo el valor de esa incógnita, puedo sustituirlo en cualquiera de las dos ecuaciones y encontrar el valor de la segunda incógnita. Veamos cómo se hace. Ellos toman, llamemos esto ecuación 1, y la segunda le decimos ecuación 2. De la ecuación 1 han despejado la letra Y. Acá está, despejada la letra Y de la ecuación 1. Y de la 2 han despejado también la letra Y. Como están despejando Y y Y,
uno puede decir que Y es igual a Y. ¿Sí? Como son iguales, entonces yo igualo son las ecuaciones. Diré que 2x más 9 entre 3 será igual a negativo 2 menos x, que es lo que colocaron acá. Fíjense que ahora tienen una ecuación con una sola incógnita, que es la letra x. Se resuelve la ecuación y se obtiene como resultado que x vale negativo 3. Este negativo 3 usted lo puede reemplazar o en la primera ecuación o en la segunda ecuación, donde usted quiera reemplazarlo, para poder encontrar el valor de la segunda incógnita. En el libro han reemplazado el valor de x en la primera ecuación. Vamos a reemplazarlo nosotros ahora en la segunda, a ver qué pasa. La segunda ecuación me dice x más y igual a negativo 2. Como x es negativo 3, entonces digo negativo 3 más y igual a negativo 2. El negativo 3 lo paso al segundo miembro y le cambio el signo. Me quedaría negativo 2 más 3. Por diferencia de signos se restan y el valor de y me quedaría 1. Y ahí se resuelve entonces el sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque encontré el valor de x y encontré el valor de y. Fíjense que ese par ordenado, que es el conjunto solución, es el punto de intersección de las dos rectas. Hasta el momento hemos visto tres métodos: método gráfico, método de sustitución y el método de igualación. Tres métodos. Aún nos falta un método más. Ya vamos a continuar. Muy bien, entonces seguimos con el cuarto método, que es el método de reducción. Préstenle mucha atención a este método porque realmente es el método que más se utiliza, ¿sí? Este es el método que se acostumbra a utilizar más en el sistema de ecuaciones, el método de reducción. Dice, ejemplo, determina el conjunto solución del siguiente sistema. Le dan un sistema de ecuaciones y van a utilizar el método de reducción. ¿Qué es este método de reducción? Lo que busco es reducir las dos ecuaciones a una ecuación que tenga una sola incógnita, para lo cual me tengo que valer de algunos artificios matemáticos, como por ejemplo, puedo multiplicar toda una ecuación por una constante, puedo dividir toda una ecuación por una constante y en fin, puedo utilizar cualquiera de estos artificios. Lo otro que también puedo hacer es sumar y restar las ecuaciones del sistema. Eso también lo puedo hacer. Bien, entonces veamos. El ejercicio me dice, para eliminar x, multiplico la ecuación número 1 por negativo 2. Es decir, toda la ecuación número 1 la voy a multiplicar por negativo 2. Y ese resultado se lo voy a sumar a la ecuación 2. Eso es lo que ellos van a hacer acá. Veamos. Multiplicamos entonces toda la ecuación por negativo 2. Me quedaría 2 por negativo 2, negativo 4x. Negativo 2 por negativo 3, 6y positivo. Negativo 3 por negativo 2, 6. Ahora bien, voy a hacerlo porque ellos aquí obviaron muchos pasos. Ahora tengo una nueva ecuación. Esta ecuación 1 se ha transformado en negativo 4x más 6y
igual a 6. Y la ecuación 2 no la cambio, la copio igual. 4x más 5y es igual a 49. Y ahora, como les dije, yo me estoy valiendo de algunos pequeños trucos que me da la matemática. Yo puedo sumar las ecuaciones. Entonces digo, bueno, yo ahora voy a sumar estas ecuaciones. Si sumo las ecuaciones, digo 6 más 49 me da 55. Aquí puedo sumar porque tengo términos semejantes y decir 6y más 5y son 11y. Negativo 4x más 4x me queda 0x. Esto es 0. No lo escribo. Por lo tanto, me ha quedado que 11y es igual a 55. Entonces puedo despejar y decir que y es igual a 55 entre 11. Es decir, que y vale 5. Este valor de y, usted lo puede reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones y le va a permitir entonces encontrar el valor de la variable x. Bien, vamos a hacerlo. Ellos tomaron la ecuación 1 y reemplazaron el valor de y en la ecuación 1. Yo voy a tomar la ecuación 2. A ver qué pasa, ¿sí? Si tomo la ecuación 2, sería 4x más 5 veces y, es decir, 5 que multiplica 5, igual a 49. Sigo resolviendo. 5 por 5 son 25. 4x más 25 igual a 49. Ese 25 lo paso al segundo miembro a restar. Me quedaría como que 4x es igual a 49 menos 25. 49 menos 25 es 24. Ahora paso el 4 a dividir a ese 24. Y 24 entre 4 me sale a 6. Y ahí tendría entonces, el valor de x. Ahí tengo mi conjunto solución. Entonces hemos visto 4 métodos. Método gráfico, método de sustitución, método de igualación, método de reducción. Los 4 métodos son válidos para resolver sistemas de ecuaciones. ¿Ok? Ahora, no todo el tiempo, y eso quiero que quede claro, no todo el tiempo el ejercicio me va a decir, resuelve el siguiente sistema de ecuaciones. No, a lo mejor me dan un problema que a través del lenguaje verbal yo lo tengo que transformar al lenguaje matemático y resolverlo como un sistema de ecuaciones. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Resolución de problemas mediante un sistema de ecuaciones. Ejemplo, fíjense lo que dice. Para ingresar a un parque de diversiones, Carla paga 61 soles por 3 entradas de adultos y 2 de niños. Lucio paga 107 soles por 4 niños y 5 adultos. ¿Cuál es el valor de las entradas? Tanto de niños como de adultos. Fíjense que, ¿cuáles son sus incógnitas? Niños y adultos. Entonces, asígnele una letra niños y una letra adultos. Entonces, en la resolución me dice, sea X el precio de la entrada de adulto y Y el precio
del de niño. ¿Qué hago entonces? Bueno, vamos a reemplazar. Vamos a leer de nuevo el ejercicio. Para ingresar a un parque de diversiones, Carla paga 61 soles. Pero, ¿por qué paga 61 soles? Porque ella compra 3 entradas de adulto. Los adultos, ¿qué letra le asignamos? La X. Ah, entonces sería 3 veces X. 3 entradas de adulto. Pero como ella paga 61 soles por las 3 entradas de adulto y 2 de niños, entonces más 2 de niños, los niños son Y, entonces digo más 2 de niños, el total son 61 soles que pagó Carla. La otra ecuación, Lucio paga 107 soles, es decir, ese es mi total. Mi total es que él pagó 107 soles. Pero Lucio paga 107 soles porque es que él compra 4 entradas de niño. Ah, las de niño son las Y. Entonces, Y debajo de Y. 4 entradas de niño. Y 5 de adulto, más las 5 de adulto. Y ahí entonces tengo mi sistema de ecuaciones. No todo el tiempo me van a dar el sistema para resolverlo. Me pueden dar una situación problemática para resolver el sistema. ¿Está claro eso? Espero que sí esté claro. Sigo entonces. Sistema de ecuaciones de primer grado con 3 incógnitas. A ver, ya cuando tengo 3 incógnitas, es decir, voy a conseguir una solución para cada incógnita, es decir, una terna, voy a conseguir una terna de soluciones. Los métodos no cambian, ¿ok? Lo único es que usted ahora tiene 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y aquí usted puede jugar entonces con diferentes métodos. Puedo tomar 2 ecuaciones y aplicarle el método de reducción. Quizás de esa manera pueda encontrar una variable. Y si consigo una variable, la puedo sustituir en otra ecuación para encontrar otra variable. Y al conseguir 2 variables, se me hace más fácil conseguir ya la tercera variable. Es decir, que en este sistema de ecuaciones de primer grado con 3 incógnitas, que está compuesto por 3 ecuaciones, recuerden que su solución será una terna. Pero esa terna tiene que satisfacer a las 3 ecuaciones. Y usted puede utilizar entonces el método que usted desee, ¿sí? Bien sea gráfico, de sustitución, de igualación o de reducción. Bueno, eso es todo lo que tiene que ver con la teoría de lo que son los sistemas de ecuaciones. Ahora necesito que pasemos al libro de actividades, a la página 165 del libro de actividades.